Portales de sonidos. Bienvenidos, Dios les bendiga a esta nueva enseñanza, del cual cada día podemos aprender, podemos exaltar el nombre del Señor. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Agradecido de parte del Señor por su misericordia, el cual Dios tiene para con nosotros. El Señor nos bendice, nos fortalece. Y bueno, siempre confiando en el Señor de su fuerza. Gracias al Señor, donde podemos siempre enaltecer su nombre. Cuán bueno es nuestro Señor, en que nos ayuda, nos bendice, y podemos también exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Y bueno, hoy día vamos a tocar una clase importante también, que nos ayuda a entender el plano espiritual, cómo se mueven los diferentes tipos de enseñanzas que hemos hablado. Hoy quizás vamos a tocar un tema un poco quizás diferente, donde vamos a poder entender el mundo de los sonidos. ¿Qué pasa cuando se escuchan diferentes sonidos? Según el sonido que usted tenga una apreciación, ahí se va a suceder algo en la vida. Hoy, portales de sonido. ¿Qué pasa con los sonidos? Lo que escuchamos. ¿Qué sucede en un mundo espiritual? ¿Qué sucede cuando se escucha algún ruido, algún sonido? Dependiendo del sonido, es lo que va a provocar algo en nuestro espíritu. Los sonidos hablan. Existen portales de sonido. Hemos estado viendo esta temática sobre portales. Ayer estuvimos hablando sobre portales de contaminación, que a través de contaminación también de espíritus entran para poder tomar posesiones de los cuerpos, portales de contaminación. Hoy vamos a hablar sobre los sonidos, portales de sonido, que nos va a ayudar a entender cómo el mundo espiritual se rige también a través de los sonidos. Es una clase muy hermosa que nos va a ayudar a entender esta temática y poder aprender más cada día cómo se mueve el mundo espiritual. Dios les bendiga, y creemos que el Señor nos va a bendecir. Ayer estuvimos dando las clases a Colombia, 3 de la madrugada, hora de Chile. Ahí estábamos ya terminando las enseñanzas, donde estuvimos también exaltando el nombre del Señor en 2 plataformas en Colombia. Estamos enseñando, estamos dando palabra y estamos orando también juntamente con ellos. Que Dios también en su misericordia nos bendice. Hoy vamos a hablar sobre los sonidos. ¿Qué producen los sonidos? Mungario Rosano, un abrazo de Coria. Dios te bendiga a ti, el Rey de Rey sobre ti. Cuán hermoso es saber que los sonidos al mundo espiritual ejecutan algo. No hay ningún sonido que sea por hacerlo. Los sonidos se producen por algo. Y cada vez que el hombre escucha algo, se produce una activación en el mundo espiritual más rápido que la vista. Escuche esto. Lo que escuchamos es mucho más rápido que lo visual. En otras clases les enseñé que cuando se hizo una carrera, estaban corredores y una pistola, la pistola que se dispara y salen los corredores. Cuando los corredores escuchaban el disparo, salían a correr inmediatamente para ver la sincronización. Entonces, cuando los corredores estaban todos atentos esperando el disparo, el sonido, el disparo, el sonido. Cuando escucharon el disparo, el sonido, salieron corriendo, y se tomó que eran 2 milésimas de segundo en salir, en la reacción. Luego quisieron hacerlo con la luz, porque se dice que el sonido de la luz es más rápido, y colocaron una luz adelante de ellos, y todos los corredores mirando la luz. Cuando se encendió la luz, salieron los corredores. El tiempo fue de 4 milésimas de segundos. Mire qué interesante. Lo visual se demoró 4 milésimas de segundo, y lo que escucharon 2 milésimas de segundo. O sea, quiere decir que lo que se escuchó llega más rápido que lo que se vio. Al mundo espiritual, por eso la Escritura nos dice que nosotros tenemos que escuchar. ¿Y por dónde proviene la fe? La fe viene no por ver.
La fe viene, miren qué interesante, la fe viene por el oír. Cuando tú escuchas, se activan tus sentidos más rápido. Cuando tú ves, razona y es más lento. Ahora, ¿por qué se demoró 4 milésimos de segundo la vista más que el oír? Porque el sistema de la vista es más grande. El sistema de la vista, los sentidos de las percepciones de la visual es más grande. Eso significa que cuando uno ve y va al cerebro, se demora más porque es más grande. ¿Me entiende? Pero en cambio el oído es más rápido porque llega más rápido al cerebro porque la percepción del oído es más pequeño. O sea, se entiende más escuchando que viendo. Fortuna, un abrazo de cobre, hija, Dios te bendiga. Te amamos desde acá de Chile. Mire qué interesante esto. Por eso que los sonidos provocan algo al mundo espiritual. Lo que oímos es más rápido que lo visual. Por eso que cuando, ejemplo, tú estás en un concierto, el concierto te llega a ti más que lo que tú ves. Tú estás viendo a las personas, cómo se mueven, están viendo el concierto, pero lo que llega a ti más a tu espíritu no es la vista. Lo que llega más en percepción es el oír. El hecho de tú escuchar ya es una percepción. Ejemplo, tú puedes estar dentro de un concierto, ¿cierto? Dentro de un concierto con la gente, la música, los artistas. Pero quizás no estás dentro del concierto, dentro del estadio, estás afuera del estadio. Ejemplo, supongamos a alguien que está cuidando los vehículos, que está cuidando los autos, los carros, los está cuidando para que no los roben, pero él está afuera. Y los que están dentro del concierto, están viendo y están escuchando. Pero el que está afuera solo está escuchando. Esto está poderoso. Solo está escuchando. Pero el hecho de escuchar lo mismo que están escuchando los que están dentro es la misma percepción. Y el hombre que está escuchando en los carros, cuidando los autos, la percepción le va a llegar más rápido de que lo que están viendo. Porque el oír es más rápido que lo visual. No sé si entendieron. Esto está muy poderoso, está muy profundo también. Porque aquí estamos hablando de cosas fuertes, extraordinarias, en que nos llevan a las percepciones de los sentidos. Hay 7 sentidos. 7 sentidos. Siempre se habla de 5, pero ese es por otro tema. Pero el enemigo siempre va a trabajar con los sentidos. Ahora, existen portales de los sonidos que vamos a entrar, estoy colocando solamente base, pero existen portales de los sonidos. Por eso, amados, amadas, los sonidos hablan. Pero dependiendo de lo que nosotros escuchemos, eso vamos a recibir. Por eso cuando el Señor dice, la fe viene no por la vista, la fe viene no por lo que estamos viendo, la fe viene por el oír. ¿Y qué oír? La palabra de Dios. Cuando oímos la palabra, la percepción es más rápida. Judas tenía que ver para creer. Judas dijo, si yo no veo sus manos, la señal de las manos, y si no coloco mi dedo en su llaga, no voy a creer. Judas tenía la percepción visual. Judas tenía la percepción visual, pero el Señor dijo, la fe viene por el oír. Por eso que tu fe es por el oír. ¿Qué es oír? La palabra. Físicamente nosotros no conocimos a Jesús, no conocimos a Moisés, no conocimos a Abraham, no conocimos a los discípulos, no los conocimos, pero creemos. ¿Por qué creemos? Porque oímos. ¿Y qué oímos? La palabra. ¿Y qué es la palabra? La fe viene por el oír. Esto está poderoso. Wow. Tomás, como dicen en Italia, Tomás tenía que ver. Nosotros no tenemos que ver para creer. Nosotros tenemos que creer para ver. Al revés. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, no dudar.
No tener un espíritu de Tomás, un espíritu que ahí cuestiona, en que si no coloco el dedo en la llaga, en que si yo no lo veo. No, estoy colocando fundamentos todavía. El tema es los sonidos, los portales de los sonidos. Tengo 19 estudios, 19 enseñanzas de portales, 19 enseñanzas de portales. Esta es la segunda enseñanza. Ayer hablé sobre portales de contaminación. Hoy estamos hablando sobre los portales de los sonidos. Por eso es que cuando tú escuchas algo, te transporta. ¿Por qué te transporta? Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver qué sucede cuando escuchamos algo. Ahora, depende de lo que escuchas, va a ser el que tú te proyectes a algo. Coloquemos base para poder ir entendiendo esta temática de la enseñanza de portales de sonido. En Génesis capítulo 3, verso 8 dice: y el hombre y su mujer oyeron a Dios. El hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba por el jardín. Se lo leo de nuevo. Génesis 3:8. Y el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba por el jardín. Oyeron, escucharon. A la hora en que sopla el viento en la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles. Aquí ya tenemos una base en que nos da a entender que el hombre y la mujer se escondieron. ¿Cuándo se escondieron a Dios? No cuando vieron. Se escondieron cuando escucharon. Otra versión CJ dice: oyeron luego el ruido de los pasos de Adonai. Mire qué bonita esa versión. Se la voy a estar colocando aquí para que les sirva de base. Y oyeron luego el ruido de los pasos de Adonai. La versión Jerusalén dice: oyeron luego el ruido de los pasos de Yahweh Dios. Mire qué bonitas las versiones originales. Y ahí podemos entender cómo en estos textos ya dice claramente que oyeron ruidos de los pasos de Adonai. Recuerden que el Señor se paseaba, versión Valera, se paseaba por el huerto. Y aquí estas versiones de Jerusalén 1976 nos está diciendo que oyeron el ruido de los pasos de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto. O sea, está diciendo que cuando se paseaba Dios en el huerto provocaba ruido, provocaba sonido, y los sonidos hablan. Los sonidos hablan. El Señor se paseaba en el huerto. Recuerde que nosotros tenemos que ser seres que oigamos más que visualizamos. Por eso que lo que ven nuestros ojos no es lo real. Lo real es lo que no se ve. No tenemos que ser como Tomás, ver para creer. Nosotros tenemos que creer para ver. Cuando nosotros tenemos una mala percepción, muchas veces queremos ver. Recuerde que le dije anteriormente, cuando se hacía una carrera y los corredores estaban pendientes al disparo de la pistola, fueron por el oído. 2 milésimas de segundo. Cuando escucharon la pistola, la reacción fue 2 milésimas de segundo. Pero la reacción cuando colocaron una luz y todos los corredores expectantes a la luz, cuando se prendió la luz, fueron 4 milésimas de segundo. Más todavía, 4 milésimas de segundo fue por la vista y 2 milésimas de segundo fue por el oír. Por eso que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, esta temática de los portales de los sonidos, estoy colocando bases totalmente porque todavía no entro en el tema. Después voy a hablar qué pasa con las notas musicales, así que atento a eso. ¿Qué pasa con las notas musicales? ¿Qué producen las notas musicales? Porque producen cada nota portales que nos transportan. Entonces, siguiendo con la enseñanza de hoy sobre los portales de sonido, mire también aquí me queda otra versión, la versión PDT. Qué bonita también, se la voy a dejar.
Dice la versión PDT, escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín. Mire qué bonito. Escucharon el sonido del Señor. Aquí ya está hablando de sonido. La otra decía de ruido. La otra decía de los ruidos de los pasos de Adonai. Eso significa que algo provoca los sonidos. Y la versión PTX dice así también, para que ahí la tenga y le sirva de base. Y oyeron el sonido de Yahweh, o de el león, Elohim. Y oyeron el sonido de Yahweh, el Elohim. Versión Torah. La versión Torah dice lo siguiente: oyeron luego el ruido de los pasos de Adonai. Aquí ya menciona allá, en otra decía oyeron los pasos de Adonai, en otra decía los ruidos, en otra los sonidos. Aquí ya junta los dos. Oyeron el ruido de los pasos de Adonai. Quiere decir que el Señor se paseaba, y cuando se paseaba en el huerto, en Edén, debe haber provocado un sonido especial, porque ese sonido especial que provocaba Dios en Edén hacía que Adán decía, viene el Señor, ahí viene el Señor se paseaba. Por eso le coloqué la primer base en Génesis capítulo 3, verso 8, dice, el hombre y su mujer oyeron a Dios, que el Señor se andaba por el jardín. Y la otra versión dice que el Señor luego oyeron el ruido de los pasos de Adonai, oyeron el ruido de los pasos de Yahweh, oyeron el sonido caminando del Señor, oyeron el sonido de Yahweh Elohim, oyeron el ruido de los pasos de Adonai. Mire qué interesante. Eso significa que cuando Dios se paseaba en el huerto del Edén, provocaba algún sonido. Por eso que Adán y la mujer decía, viene el Señor está aquí, el Señor se está paseando. ¿Cómo ellos identificaban que el Señor se estaba paseando en el huerto? Porque el Señor provocaba algún sonido. Algo tenía que ver con un sonido. Ahora, ¿qué sonido estaban ellos escuchando? Eso debe ser lo más maravilloso, que ellos podían escuchar el sonido de Dios. Mire todo lo que se perdió el hombre. Todo lo que se perdió con el pecado de Génesis capítulo 3. Se perdieron la presencia de Dios. Se apartó la presencia de Dios. En Edén estaba la presencia, no había que buscarla. No había necesidad de cantar coritos, no había necesidad de líderes, no había necesidad de pastores, no había necesidad de ayuno, de oración, de hacer culto. No, porque todo es la presencia de Dios. Pero cuando se apartó en Génesis 3 y se apartó la presencia de Dios, fue por el pecado. Ahora tenemos que cantar corito, tenemos que buscarla, tenemos que orar, tenemos que hacer muchas cosas, pero en Edén no había necesidad de nada, porque todo era presencia de Dios. Y cuando pecaron, ahí donde Adán y la mujer escucharon que el Señor se paseaba, los sonidos hablan. Mire qué profundo el tema. Los sonidos hablan. Está diciendo en que en el mundo espiritual necesitamos nosotros entender en que el Señor nos quiere transformar a su imagen y semejanza. Sonido viene de la palabra kol. Kol, le voy a colocar del hebreo. Sonido es de la palabra kol, del hebreo. Y kol significa llamar en voz alta o un sonido. Kol significa también un alboroto, un bramido, un cantar, un chasquido. Sonido es un clamor, un estrépito. Kol de sonido es un estruendo, es un gemir, es un gritar, es un grito, es un hablar, es una noticia, es una palabra, es un pregón, es resonar, es un ruego, es un rugido, es un ruido, es un rumor, es un son, es un sonar, es un sonido, es un tronar, es un trueno y es voz. Todo eso de sonido del hebreo es kol. Kol.
Y el Señor se paseaba en el huerto, o sea, provocaba sonido, provocaba ruido, provocaba un estruendo, provocaba algo. Su voz provocaba sonido. Escuche que también es interesante que nuestra voz provoca sonido. Y los sonidos afectan al mundo espiritual. Mi voz provoca un sonido y tú lo escuchas. Por eso que se fija que cuando hay un predicador que está exponiendo la palabra, ese predicador expone, habla un sonido y los demás escuchan. Y cuando los demás escuchan, se activan algo de lo que el predicador está enseñando. Y ahí viene donde la transferencia de espíritu a través del sonido se provocan en cosas sobrenaturales. Carly García, hija, Dios te bendiga. Bendiciones. Miren la profundidad que estamos tocando por los portales de sonido. Por eso que no es solamente un sonido, es un portal. Es un portal. Comparta esta enseñanza ahí a los que están ahí ya, a los seguidores, los que siempre están escuchando estos temas, compártala también. Seamos también agradecidos con el Señor, con lo que Dios nos da, lo entregamos, pero compártala también en su plataforma, en su grupo, compártala en su Facebook, para que así también mucha gente pueda aprender. Cuán importante entonces entender que los sonidos siempre van a hablar. Yo hoy le hablo, es un sonido. Se fija, mire que es tan perfecto Dios, que cada uno tenemos sonidos diferentes en la voz. Todas las voces son diferentes. Todas las voces son sonidos diferentes. Eso significa, imagínense, cuántas voces en el mundo hay. Cuántos sonidos hay. Son billones y billones y billones. Fuera de los pajaritos, fuera del viento cuando sopla, fuera de la naturaleza, fuera de ruidos. Todos son portales. Todo nos transporta, todo nos llevan a algo. Es interesante, hermano, lo que ha hecho el Señor a través de los sonidos. Ahora, el Salmo capítulo 98, el verso 6 nos dice: con trompeta y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey y el Señor. Aquí ya estamos profundizando donde el Señor dice con trompetas y sonido de cuerno, con los chofar. Dad voces. ¿Y qué hacen las voces? Las voces provocan también sonido. Dad voces ante el Rey, el Señor. Cuando nosotros hablamos, es una trompeta, es un chofar, es un sonido. Y damos voces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora la pregunta es: ¿qué voz estamos dando? ¿Qué sonido estamos dando? Así como recuerda usted en el tiempo de Israel, en que habían personas que tocaban las trompetas. Habían diferentes tipos de trompetas. Una trompeta era para que se juntara todo el pueblo. Otra trompeta, otro sonido de trompeta era para que ya tomaran todas las carpas de la tienda, porque ese sonido involucrara: estamos listos, hay que movernos, hay que irnos a otro lugar. Y cuando escuchaban ese tipo de sonido de trompeta, el pueblo de Israel sabía qué sonido era. Y ya ellos se preparaban y guardaban todas las cosas. Gracias por compartir, Olga. Y había otro sonido también que era el de guerra, el de batalla. Ese sonido advertía al pueblo: vienen los enemigos. Hay que estar atentos. Preparen para la guerra. Prepárense para la batalla. Cada sonido era con algo específico. Qué interesante el tema. Por eso que nosotros también somos sonidos. Depende de tu sonido de voz, va a causar algo en una persona. Escuche esto. Ejemplo, si tú le gritas a una persona, la persona que escuchó se va a sentir confrontada, se va a sentir atacada, se va a sentir mal, se va a sentir triste. ¿Por qué? Porque escuchó un sonido de gritos. Por eso que dice la Escritura: airaos, pero no pequé. Airaos, pero no pequé. Por eso que no es bueno en que la gente le grite a la gente. No puede ser que un ministro le esté gritando
enojado a alguien. No puede ser. Tiene que haber un control. Porque los sonidos provocan algo en el mundo espiritual. Y vuelvo nuevamente a la misma temática. Si alguien te grita con palabras hirientes, con palabras fuertes, ¿cómo tú te sientes? Te sientes mal. ¿Por qué te sientes mal? Porque ese sonido de palabra fuerte provocó en tu interior algo. Es porque los sonidos provocan algo al mundo espiritual. Los sonidos provocan algo al mundo espiritual de portales. Y cuando escuchas ese sonido de grito, te llega a tu espíritu y tu espíritu se quebranta o se siente triste. Pero cambiemos, hagamos la inversión. Cuando alguien te dice palabras dulces, cuando alguien te dice una palabra tierna, tú eres importante para mí. Ese sonido de tú eres, más que lo que la voz, que también la voz es importante, según el trato de voz, que es importante, es lo que escuchaste también es importante. Cuando alguien te dice, te quiero, ese sonido, te quiero, produjo algo en tu espíritu. Ese sonido de, te amo, produce también algo en tu espíritu. Mire qué interesante, cómo los sonidos pueden afectar a una persona que lo está escuchando, para bien o para mal. Por eso es que los sonidos son portales. Y tu alma es un portal. Tu alma, tu vida también es un portal. Por eso que es bueno en que nosotros tenemos que evitar las griterías, como dice la Escritura. Las amarguras, quítese de vosotros toda gritería, dice. Toda gritería, quítense. ¿Por qué crees que dice el Señor, quítense de vosotros toda gritería? Porque la gritería, el que te griten, provoca algo en tu espíritu. ¿Qué provoca? Tristeza. ¿Qué provoca? Amargura. Y provoca espíritus de rebeliones, en que después tú andes amargado, andes triste, andes sin ánimo y te comportes de manera diferente. Los sonidos hablan. Portales de sonido. En el trono de Dios. En el trono de Dios, según Isaías capítulo 6, en el verso 2, dice, sobre él venían ángeles serafines, con 7 alas cada uno. Miren qué interesante. Sobre él veían ángeles. Ángeles serafines, con 7 alas cada uno. Con 2 alas que cubrían su rostro y con otras 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. Aquí esta versión habla de 7. Deje ver qué otras versiones. Era Ezequiel, Isaías 6:2. Vamos a chequearlo inmediatamente. Isaías capítulo 6, verso 2. Por encima de él cada uno tenía 6 alas. Son 6 alas. Sí, ahí hay un error, hay una versión que dice 7. Ya. 6:2. Por encima de él 6. Son 6, amados. Vamos a aclarar al tiro acá en la página. Esa versión decía 6 alas. O sea 7, pero son 6. ¿Ok? Me causaba extrañeza porque si con 2 se cubren el rostro, con 2 vuelan y con 2 se cubren los pies, serían 6 alas. Entonces ahí está corregido esa versión. Hay una versión que dice 7, es un error de traducción. Qué bueno que lo encontramos. Entonces sigamos. En el trono de Dios habían ángeles serafines con 6 alas. Verso 3. Ellos decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena toda la tierra. Verso 4. Se lo voy a compartir. El verso 4 dice, y el umbral de sus puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se llenó de humo. Miren lo que provoca un sonido. El sonido era que estos seres alados, serafines, decían, Santo, Santo, Santo.
Y el verso 4 dice, y el umbral de las puertas se estremecía, o sea, el marco. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces. Es lo que estaba hablando anterior, que un sonido provoca algo. Un sonido provoca algo al plano espiritual, porque los sonidos son portales. Depende del sonido que tú escuches, para bien o para mal, te puede afectar en paz o te puede dejar contaminado. Por eso que en la puerta del trono de Dios, en la puerta del trono de Dios, hay sonido. Wow, eso está muy profundo. En la puerta del trono de Dios hay sonido. Y vamos a ver qué más hay en la puerta. Puerta es la palabra sap. Sap, que es umbral, que es algo importante en el trono de Dios. Recuerde que hablábamos de Génesis 3:10, que decía, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Anteriormente escucharon a Dios, estoy hablando de Adán y la mujer. Adán y la mujer escucharon el sonido, el ruido de Dios que se paseaba por el huerto. Ya la analizamos esa etapa. Ahora el verso 10 dice, y oí tu voz en el huerto. Y oí tu voz en el huerto. Quiere decir que al escuchar la voz, produjo un sonido, porque los sonidos provocan algo. Recuerde que sonido, ya lo analizamos, que es kol. Interesantemente, que del hebreo, voz y sonido es la misma palabra. Voz, recuerde que hablábamos de que se escuchó un sonido, se escuchó una voz. Primero Adán y la mujer escucharon el sonido de Dios que se paseaba en el huerto. Y ahora vemos que escucharon la voz de Dios en el huerto. El sonido de Dios y la voz de Dios es la misma palabra, kol. Y kol significa un cantar, una voz, un estruendo, un hablar, un pregón, una palabra, un resonar. O sea, escucharon la voz, escucharon el sonido, escucharon kol. Algo sucedía al mundo espiritual. Ahora la mujer en Edén también escuchó una voz. Recuerde que cada voz es un sonido. Mi voz tiene un sonido. Tu voz tiene un sonido. En el mundo existen billones y billones de voces y todas las voces son diferentes. Aquí uno copia una voz, eso es otra cosa. Pero todas las voces son genuinas. Todas las voces son diferentes y todas las voces son distintos sonidos. ¡Qué tremendo! La mujer escuchó en Edén una voz, la voz de Satanás, la voz del serpiente, que el Señor lo reprenda. Y cuando escuchó la voz del serpiente no discernió, sino que fue engañada, porque escuchó un sonido incierto. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Se lo voy a dar aquí, anotar en el chat. La mujer escuchó la voz, una voz diferente. Había escuchado la voz de Adán. Conocía la voz de Adán. Conocía la voz que dijo, de todo árbol podrás comer, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal. Había escuchado otras voces. Estaba familiarizada con otra voz. Pero aquí se acerca un personaje, el serpiente, a través de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y cuando vino, escuchó la voz de Satanás, la voz del serpiente, escuchó un sonido incierto, como que algo no calzaba, pero siguió escuchando. Y la voz que estaba escuchando, de esos sonidos, le produjo la caída. Mire qué interesante. El sonido de la voz de Satanás produjo la caída.
porque el sonido produjo un sonido a su espíritu y produjo la caída. Por eso, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Los sonidos provocan ambientes, los sonidos provocan al mundo espiritual portales. ¿Cuál fue el portal de contaminación en Edén? Un portal de tiniebla. Fue el portal de la caída, fue el portal del pecado. ¿Por qué se produjo el portal de la caída en Génesis 3? Porque la mujer escuchó una voz del serpiente, escuchó una voz de Satanás, escuchó una voz de un sonido incierto. Y ahí se produjo la caída. Con el diálogo, y luego se transforma en dialogismo, que lo hemos enseñado en otras clases. Diálogo son 200 a 300 palabras por minuto. Hoy yo estoy hablando, estoy haciendo un diálogo, son 200 a 300 palabras por minuto. Cuando usted conversa con una persona, 200 a 300 palabras por minuto, eso se llama diálogo. Pero también está la palabra dialogismo, que son 2000 a 3000 palabras por minuto en la mente. Es lo que le sucedió a la mujer. Escuchó, primeramente hubo un diálogo, 200 a 300 palabras hacia el diálogo con el serpiente. Pero después que se apartó Satanás, empezó a escuchar la voz del interior la mujer, 2000 a 3000 palabras por minuto. Y en ese dialogismo la mujer pecó. ¿Por qué? Porque en Génesis 3, verso 6, dice así: y vio la mujer, porque anteriormente dice que la mujer se paseaba en el huerto. Y la mujer se paseaba en el huerto. Y vio la mujer que el árbol era bueno, que el árbol era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable. Mire qué interesante. ¿Cómo la mujer puede decir que el árbol es bueno si no lo había comido? ¿Cómo la mujer puede decir que el árbol es agradable si no lo ha comido? ¿Cómo la mujer puede decir que es codiciable si no lo ha comido? Que era bueno, agradable, otra versión dice deseable. Pero nadie puede decir que algo bueno si no lo ha comido. ¿Cómo pecó entonces aquí la mujer? Por el dialogismo, que empezó a razonar lo que Satanás le había dicho por el diálogo. Y ella empezó, por eso que más pensamos que hablamos. Más pensamos que hablamos. Y la mujer empezó a pensar, bueno, Satanás me dijo que si yo como del árbol no voy a morir. Al contrario, seré semejante a Dios. Y ese dialogismo lo llevó a la caída. Qué tremendo. Necesitamos entonces que el reino de Dios se establezca. Que necesitamos entonces que el Señor nos ayude. Porque el sonido provoca algo. El sonido también en la música produce portales. Aquí atento, porque ahora ya entramos en temas más profundos relacionados a los portales. Recuerde que los portales son sonidos y los sonidos provocan algo en el mundo espiritual. Bendiciones a los que ya se están conectando. Compartan la enseñanza de hoy. Compártanla en su muro, para que así también compartanla en grupo, para que así otras personas también aprendan esta hermosa enseñanza sobre los portales del sonido. El sonido de la música produce portales que se transportan o a algo bueno o a algo malo. Según el sonido que se esté escuchando, te va a llevar a algo positivo o a algo negativo. Te va a llevar a algo de reino o a algo de tiniebla, según lo que tú estés escuchando. Se hizo un estudio científicamente para ver qué provocaban los sonidos. Y se colocaron plantas. Y se les colocó música a esas plantas. En una de las varias plantas le colocaron música clásica. ¿Qué música clásica? De violines, de piano, más lentito, más suave. Y a otras plantas
en otro tiempo, en otro lugar, le colocó música rock, batería, ruido. Cuando van a ver, con el tiempo, en este experimento, cuando van a ver las plantas que escucharon que se les puso ese sonido de música rock, las plantas estaban secas. Mire qué interesante. Las plantas que escucharon, que colocaron ese sonido de rock, las plantas se secaron. En cambio, las plantas que se les colocó música clásica, de piano, de violín, más lento, las plantas estaban intactas y con vida. Las otras se murieron. Mire qué interesante lo que provoca eso en el mundo natural. Si algo así provoca al mundo natural una música, ¿cuánto más va a afectar al mundo espiritual? Y nosotros somos espíritus, no somos cuerpos, no somos materia. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos seres espirituales. Si en las plantas algo físico le afectó a ella, a que murieran por solo haberles colocado un tipo de música, ¿cuánto más en nuestro espíritu va también a morirse si escuchamos según el tipo de música? Ahora, si es música de reino, eres vivo, te lleva bendición, te lleva paz, te lleva gloria, te lleva salud, a bienestar. La música de reino provoca paz, provoca armonía. Pero ponte a escuchar música satánica, ponte a escuchar música de rock, ¿qué va a pasar? Vas a andar con miedo, vas a andar con herida, vas a llamar espíritu y te vas a morir. ¿Qué sucedió a las plantas? Ahora, ¿por qué los sonidos provocan algo en nuestra vida o en el espíritu? Porque somos creados para adorar. La palabra dice que nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Fuimos creados para adoración. El fin que el Señor, que Dios Todopoderoso nos creó, fue para adorar. Por eso que dentro de nuestro interior ya venimos con música. Aunque la palabra es alabanza, salmista, porque música viene de las musas, que ahí lo voy a estar analizando, así que no se pierda esto, porque viene lo más profundo de este tema. Nosotros fuimos creados para alabanza. En nuestro interior, cuando Dios nos creó en la eternidad, nos puso algo dentro que es la alabanza. Porque de nuestro interior hay alabanza. Wow. ¿Por qué cree que usted reacciona a cualquier tipo de música? Cualquier tipo de música. Ahora puede escuchar rock, inmediatamente los pies igual empiezan como algo, aunque no guste, pero empiezan inmediatamente las reacciones. Escucha una música clásica, inmediatamente usted se empieza a mover más lento, reacciona el cuerpo. Ahora si es, no sé, en otros países está la salsa, el merengue, en Puerto Rico, en Brasil, no sé, en diferentes países. No sé, en Italia, ahí Fortuna, no sé cuál será la música que ustedes escuchan, pero cada país tiene su música. Ejemplo, aquí hay gente de Colombia, de Argentina. ¿Cuál es su música típica en sus países? Colóquenme en el chat. En Fortuna, en Italia, ¿cuál es la música típica? La música de su país. Porque cada sonido, cada música provoca algo. Aquí en Chile es la cueca. El sonido de la cueca. Turu, tu, 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 turu, tu, tu, tu. Y cuando empieza a ir la cueca, el sonido típico, empiezan los movimientos de las manos. Y empieza uno a mover la patita, y empieza a mover las manitos, y empieza uno inmediatamente, porque fuimos creados con alabanza. Somos creados con sonidos dentro. Esto está fuerte, está impresionante. Wow. Depende de la religión. Ok. Depende de la religión. De la región. Depende de la región. Mire qué bonito el tema. Los portales de sonido. Ya hemos dado varios fundamentos de lo que provoca los sonidos. De lo que provoca la música. En Guatemala la marimba. Pastor Achille, tú que estás ahí en Brasil, ¿cuál es la música que ustedes escuchan?
Fortuna dice, digamos que la música lírica es famosa. Ah, sí, eso sí es verdad. La música lírica, ahí tenemos Beethoven, Mozart, música muy linda esa música. Música clásica, muy bella esa música. En Brasil en Brasil ya se nos descuadró. Ya en Brasil ya se contaminaron. No. Bueno, en Brasil es la samba. En la samba ya el sonido como que más sensual, como más más diferente. Vamos a orar por nuestro hermano brasileño. La música clásica son hermosas. La ópera de Puccini. Sí, la verdad que Italia tiene, en lo que es música, tiene lo mejor. La música clásica, la música de Mozart, la música de Pavarotti. Mire qué bonito. Las mejores músicas están en Italia. Los mejores exponentes musicales están en Italia. Ahí es una bendición. Por eso que cada música provoca algo. Significa que hay músicas como más sensuales, ejemplo la música en Brasil, como dice la samba como más sexual, y la mujer moviéndose y mostrándose, son músicas sensuales. Hay otras que son más líricas, hay otras que son más pausadas, hay otras que son diferentes. Cada música provoca diferente, pero lo interesante es que cada música provoca algo. Todas las músicas provocan algo al plano espiritual, al plano físico. Todas las músicas van a provocar algo en el mundo espiritual. Qué importante, por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos. Claro, el tenor Pavarotti, una gran voz Pavarotti. Y se fija que aquí tenemos con la música rock y tenemos una música clásica. Le di el tema sobre las plantas que le colocaron música clásica y las plantas se mantuvieron vivas. Pero cuando le colocaron música rock a las plantas, se secaron, se marchitaron y se murieron. Eso es lo que provoca la música, lo que provoca un sonido, porque no es solamente música, es un portal, portales de sonido. Ahora también está la apostasía musical. Aquí entramos en otro tema, no sé si alcanzo a darlo ya, son 10:50, pero en la escritura la alabanza sube y crea atmósfera. Los sonidos suben y crean atmósfera. Existen apostasías. La apostasía musical es la apostasía de la música en el divorcio de lo que es la apostasía musical. Por eso es que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque eso significa que hay música que no es de adoración a Dios, hay música que lleva contaminaciones. Recuerdo lo que decía Eliseo: llamen a un tañedor para declarar, para profetizar. Débora también empezó a cantar, a despertar a los príncipes con su canto. Cuando usted atiende la casa de Jehová, Él atenderá su casa. En Edén no solo habitaba Adán, no solo habían cosas ahí, sino que habían sonidos también. Sonidos de reino. Sonidos de reino. Necesitamos saber qué sonido estamos escuchando, porque por los sonidos nos podemos pervertir y nos podemos contaminar. ¿Qué estamos escuchando? Recuerde que los sonidos son portales. Según lo que tú escuches, te va a llevar a un lugar de tiniebla o a un lugar de reino. Los sonidos hablan. Y ya vimos que la alabanza está incorporada dentro de nosotros. Por eso que cualquier música que escuchemos inmediatamente empezamos con las manitos, empezamos con las piernas, nos empezamos a mover. ¿Por qué?
Porque cuando Dios nos creó con sonidos, y los sonidos son alabanza, los sonidos son musicales. Qué tremendo. Job 38, verso 7, la versión Valera. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Miren lo que habla en Job. Y alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es una pregunta. Aquí en este pasaje es importante entender que cuando dice alababan todas las estrellas, no está hablando de los astros, no está hablando de las estrellas. Cuando dice alababan todas las estrellas, significa jerarquías de razas angelicales. ¿Se recuerda usted cuando en Apocalipsis dice que Satanás cayó y se trajo una tercera parte de estrellas que cayó junto a con las estrellas aquí en la tierra? No está diciendo que Satanás se cayó con estrellas de lumbrera, porque una estrella es más grande que un planeta. Si cae una estrella, destruye todo el planeta. La estrella es más grande en dimensiones que los planetas. Entonces no está hablando que Satanás se vino con estrellas literales, se vino con jerarquías de razas angelicales. Y aquí en Job relata lo mismo, en que cuando alababan todas las estrellas, o sea, todas las razas que Dios creó, alababan a Dios en los cielos. Qué bonito. Cuando usted canta, Dios trabaja. Cuando usted alaba a Dios, Dios se mueve. Por eso es que es importante, en medio de la circunstancia de lo que usted puede estar viviendo, puede estar enfermo, puede estar siendo atacado, puede haber problema económico, puede haber una enfermedad, puede haber una tristeza, un dolor, una mala noticia. No se queje, adore, adore, dígale al Señor los atributos, dígale al Señor los atributos, dígale que Él es hermoso, que Él es la roca, que Él es el escudo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu Dios tuyo, que Él es tu socorro. Dile que le amas. Salmo 18, dígaselo. Ahora, en Génesis capítulo 4 se menciona el primer hombre que empieza de dónde nace la música, pero se pervirtió. Génesis 4:21 dice, y el nombre del hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flauta. Mire qué interesante aquí lo que vamos a enseñar, así que manténgase ahí con lápiz y papel. El primer hombre, el padre de las arpas, el padre de la música, es Jubal. Y Jubal es de la 8ª generación de Caín. Jubal es de la 8ª generación de Caín, pero se pervirtió, porque Jubal significa el que fluye, el que fluye. Y Jubal se pervirtió, porque Jubal viene de su raíz Tafaz, que significa, te la estoy colocando aquí para que la vaya teniendo. Miren lo que significa Jubal. El primer padre de la música fue Jubal. Y Jubal, que viene de Tafaz, significa el que manipula, el manipulador, el atrapador. Principalmente capturar, apresar, caer, capturar, cubrir. Por eso que la música pervertida que no provenga de Dios, entra el padre de lo que profanó la música. La música proviene del Señor, aunque no es el término música, porque si nosotros analizamos, música viene de las musas. ¿Y quién eran las músicas? Ahí bueno, en Italia, Fortuna creo que tiene más conocimiento de estos temas de las musas, cómo hacían de estas diosas, en que se vestían las musas y eran a dioses paganos.
Por eso que es importante, aquí el padre de la música fue Jubal, que atrapaba. Por eso que según lo que escuchemos nos va a atrapar, nos va a apresar, nos va a cubrir, nos va a capturar y nos va a hacer caer. Porque la música que no provenga de Dios te atrapa, te hace caer. Mire qué profundo el tema. Por eso que ¿qué estamos escuchando? Según la alabanza o la música que escuchemos, puede servir para bendecirnos o para que el enemigo nos contamine. Claro, como dice la pastora Chile, es bueno que el Señor nos guíe en la adoración, con nuestros labios, con nuestros cánticos, con las letras. Por eso también, ¿qué estamos escuchando nosotros? ¿Qué alabanza estamos escuchando? Porque el enemigo también se mete con mensajes subliminales. Y el enemigo también puede entrar en una congregación. Y tenemos que tener cuidado de lo que provienen todos estos espíritus. Dar fue el padre de las musas en el Olimpo. Miren qué interesante. Gracias, Fortuna. Dar fue el padre de las musas en el Olimpo. Y las musas, de ahí proviene la palabra música. Por eso que la música, lamentablemente estamos tan acostumbrados a decirle músico, pero músico viene de las musas. Y el padre, fue el padre de las musas en el Olimpo, como dice Fortuna. Gracias, hija. Por eso que nosotros necesitamos saber qué estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Wow. Qué bonito como el Señor a través de la palabra podemos crecer. Júpiter también dice. Mire, qué interesante. ¿Y quién era Júpiter? Dioses paganos. De ahí proviene las musas. De ahí proviene la palabra música. Por eso que música lamentablemente la tenemos en nuestra cultura ya. Y vamos, ¿quién va a cantar? El músico. Y vamos a coloque música cristiana. Tenemos ya nuestra tendencia en nuestras culturas acá en los países americanos, América del Norte, América del Sur, todos los países americanos, acá en el Océano Pacífico, todo esto, tenemos como, no sé si allá en Italia será lo mismo, pero por lo general acá todos decimos, escuchemos música cristiana, escuchemos música de Dios. Pero la música proviene de las musas, y ahí Fortuna nos está dando un buen argumento, temas que también he podido estudiar, de dónde provienen las musas, de Júpiter, del padre de las musas del Olimpo, de dioses paganos. Por eso, ¿qué escuchamos nosotros? Ahora, la música, los instrumentos, son de mucho más antigüedad. Le voy a mostrar. Le voy a colocar un dato interesante aquí. Se encontró una flauta de la Edad Media de 35.000 años en Alemania. Mira el dato importante. En Alemania se encontró una flauta. Y cuando los arqueólogos la examinan, se dieron cuenta que tenía de la edad de 35.000 años. La pregunta es, ¿cuántos años tiene la tierra desde Adán hasta ahora? Muchos dicen 6.000, pero no es así. La tierra no tiene 6.000 años. Y mire con el antecedente de aquí, esa flauta que se encontró era de 35.000 años, comparado desde Adán hasta la fecha, o desde Jesús hasta la fecha, 2.000 años dicen. De Adán, 6.000 años, pero no es cierto. La tierra, si ya se encontró una flauta de más de 35.000 años, significa que la tierra tiene muchos miles y miles y miles de años. Mire el dato interesante, aleluya. Antes de Adán, habían creaciones que conocían la música. Ahí entramos en razas paralelas, ahí entramos en espíritu, ahí entramos en otras creaciones, ahí entramos en más temas. El tema más profundo. Por eso es que la alabanza provoca algo en el mundo espiritual. ¿Se recuerda el cántico de Moisés con María? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel ese cántico de Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque ha magnificado grandemente. Él ha echado al mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza.
y mi cántico, y Él ha sido mi salvación, y empieza el cántico. Esto está en Éxodo 15:1. Éxodo 15:1. Un cántico hermoso. La primera vez que aparece la palabra cantar es con Moisés. Cantaré yo a Jehová, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Allí es la primera vez que aparece en la palabra cantar. Aunque siempre en nuestro interior ya venimos con alabanza, ya venimos con nuestro interior para cantar. Pero aquí aparece ya el término cántico. Entonces cantó Moisés. Cantaré yo a Jehová. Ahí aparecen los primeros, por primera vez esta palabra cantar. Necesitamos nosotros hacer cánticos del Señor. Ahora Apocalipsis también nos relata. Apocalipsis 15, verso 3, nos dice, y cantar el cántico de Moisés. Miren lo que dicen, y cantar el cántico de Moisés. Apocalipsis menciona a Moisés. Y cantan el cántico de Moisés, siervo del Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosos son tus obras. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y hay otra alabanza también. Rey de los santos, Rey de los santos, y te adorará, y te adorará, y te adorará. No me acuerdo bien la letra, pero algo así. Qué bueno, como ya en Apocalipsis menciona el cántico de Moisés, el cántico del Señor, el cántico de Moisés, el cántico de David. Por eso que la música proviene, la música de afuera es músicos. Aquí vamos a argumentar más lo que estamos hablando, lo que Fortuna nos estaba enseñando también. La música de afuera, por eso que no es el término, porque estamos ya tan acostumbrados, pegados a esta cultura de música, somos músicos y música cristiana, pero el término no está malo. Pero lamentablemente ya tenemos esa cultura, mala enseñanza que el enemigo también impregnó en nuestras culturas. Música de afuera es músicos, que se basan en las diosas que inspiran la música, que se le llaman la música. Es lo que nos ayudó Fortuna de la musa. Mire qué importante. Por eso que también, atento a esto, hay 9 dones, 9 frutos, y también hay 9 musas. Mire qué interesante. 9 dones, 9 frutos y 9 musas. Se la voy a colocar aquí, hermano, para que usted vaya tomando nota. Está poliminía, que es historia de himnos. Está la otra, erato o eros, que es lírica, que es erótica, que es carnal, que es dada al sexo. Por eso esa música eros no es bueno. Eros no es bueno, erato no es bueno, porque es música erótica, música que te lleva a lo sensual, música que te lleva a lo carnal. La polimatía es la astronomía. Está Clio, que es historia. Está Enterpe, que es música. Está Thalía, que es una comedia. Y hay una cantante que se llama Thalía. Y los que la escuchan se contaminan. Está Melpomere, que es tragedia. Está Calliope, que es la poesía o la épica. Y Terciochore, canción de danza. Y mire qué interesante que hay música y también hay canción y hay danza. Ahora, cada nota musical, y ya estamos terminando en este tema, cada nota musical lleva algo. Todas las notas nos llevan a algo. Por eso que, ¿qué estamos nosotros escuchando? Los sonidos son portales. Como para sintetizar toda la enseñanza, ya llevamos más de una hora.
Los sonidos provocan algo. Todo lo que tú escuches te lleva a portales, porque los sonidos son portales. Ya vimos en Edén, Adán escuchó la voz de Dios, pero también con la caída dice que escuchó los pasos de Dios. Ya vimos que muchas versiones que decían el sonido de Dios que se paseaba en el huerto. Primeramente escucharon un sonido y luego escucharon la voz de Dios, porque los sonidos provocan algo. Todo sonido, según lo que tú escuchas, te va a transportar, te va a llevar a un ambiente o de gloria o de reino, según la música que tú escuches. Y toda música te lleva al autor. Esto es importante, porque algunos dicen, no, que a mí me gusta el rock. Es que a mí me gusta el rock, y me gusta el rock cristiano. La música lleva a su autor. Escuche esto: el rock no proviene de la música del Señor. Eso es importante, amados, porque a veces somos todavía tan carnales, que esta carnecita todavía la tenemos. No, a mí me gustaba el rock en el mundo, y yo escuchaba Rock Zeppelin y otros cantantes de rock, y escuchaba y me gustaba eso, y la guitarra distorsionada, y ahora me gusta el rock cristiano. La música llama a su autor. La música llama a su autor. Hola, Yonela, Dios te bendiga, hija, un abrazo. Mire qué interesante que la música llama al autor. ¿Qué música estás escuchando? ¿Por qué? Porque si tú escuchas música rock, pero dicen no, es música cristiana, es lo mismo. La música de rock, ¿para qué fue hecha? Para provocar caos, provoca ira, provoca desenfreno, provoca orgía, provoca algo satánico. La música rock es para los ambientes satánicos. Pero si escucha algo de Dios, no es lo mismo. ¿Qué estamos escuchando? Ahora, cada nota también tiene su función. Ahí tenemos ut, que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas. Mire qué interesante. Son 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y el do que se repite, pero son 7 notas. 7 notas musicales. El do es el do que termina do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El do es la repetición, o sea, es un reinicio. Por eso que 8 tiene que ver con reinicio. Y cuando se llega al 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, el 8 es un reinicio que vuelve nuevamente al comienzo. Eso se llama reinicio. 8 es un número de reinicio, o es un número cíclico, un reinicio. Pero las notas musicales son 7. Ahora David, cuando tocaba su arpa, algo provocaba esas notas que David hacía. No era que él colocaba cualquier alabanza, cualquier corito. Los sonidos provocan, mire qué tremendo esto, los sonidos provocan portales. Cuando David tocaba su arpa, Saúl, que estaba atormentado, ya estaba siendo atormentado por demonios, solamente el sonido provocaba paz en Saúl. Y Saúl quedaba apaciguado, porque Saúl empezó a tener ataques de demonios. Empezó a ser poseído por espíritu. Empezó a tener paranoia. Saúl llegó a tener paranoia de demonios. Entonces, pero cuando David tocaba un sonido, una nota, llamó a portales. Y Saúl entró en ese portal y empezaba a tener paz. ¡Wow! Qué interesante, hermano, toda la enseñanza el cual estamos hoy dando a conocer. Porque según lo que nosotros estemos dando a conocer, nos va a llevar a bendición o no. Algunos dicen, que me gusta escuchar la música del mundo, pero le cambio la letra. Junela dice, exacto, la música sí es importante, y hay muchos cristianos dándole placer a la carne disfrazados con la letra cristiana. Muy bien, Junela, lo que iba ahora a hablar también. Gracias por la enseñanza, amén. Sí, también está el hip hop, está el rock, está el reggaetón. Y alguien me dice, pero pastor, le colocamos a ese reggaetón, le colocamos música cristiana, le colocamos a ese hip hop, salta para Cristo, salta para el Rey, salta para Cristo, sin parar.
Bueno, ya me estoy contaminando. Y le colocamos y le cambiamos la música. O sea, le cambiamos la letra. Música del mundo la traemos a la iglesia. ¿Qué estamos escuchando? Recuerde que la música llama al autor. La música fue hecha con un fin específico. La música de esta música de hip hop, o esta música de rap, o los diferentes tipos de música. Hay música de reggaetón. La música de reggaetón te llama solo al sexo. Toda la música de reggaetón te llama al sexo. La música llama a su autor, amados. La música llama a su autor. Ah, pero pastor, le cambié la letra, ahora estoy saltando para Cristo, salta sin parar. Pero la música llama a su autor. Significa que la música, aunque le cambien la letra, va a seguir siendo lo que el autor la creó. Esto está bonito, está profundo, por eso, cuidado con eso. Me recuerdo yo, hace años atrás, no me recuerdo el que canta la canción Despacito, no sé cómo se llama, ahí si algún carnal, o sea, salió, no, perdón, el que canta la canción Despacito, no sé cómo se llama. Y me envió un hermano, cuando recién salió la canción Despacito, muchos andaban despacito, y me mandó una hermana, no me recuerdo de dónde era, de qué país, pero no era de Chile. Y me dijo, pastor, le voy a enviar una canción muy bonita para que la escuche. Y es un ritmo que pega mucho y se está escuchando. Luis Fonsi canta Despacito. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando Luis Fonsi canta esta canción Despacito, la hermana me escribió y me dijo, pastor, tengo una canción que es muy bonita. La letra es muy, como que pega mucho. Y dije, ya, envíemela. Y me la envió, hermano, y era la música de Luis Fonsi, pero le habían cambiado la letra. Ahora era la música de la letra cristiana de Luis Fonsi. Ya despacito, porque Cristo está en mí. Y le cambia, hermano, toda la letra a esa canción. La música llama a su autor. Si la música fue creada porque el autor la creó así, aunque le cambien la letra, no sirve de nada. Luis Fonsi canta Despacito con colaboraciones de Daddy Yankee. Daddy Yankee también. Por eso que estamos escuchando, hermano. Recuerde que los sonidos son portales. Aunque tú le cambies la letra y llores, y como que pega mucho esa canción, la letra cristiana. Pero, ¿cuál fue su creación? Para perversión, para problemas sexuales, para abrir los sentidos a las hormonas, para abrir a las iras. La música rock fue hecha solo para violencia. Pero hoy existe música cristiana rock. Y así como Yunel le decía, el hip hop, o el reggaetón, o salsas que te llevan a sexualidad, y la samba y todo lo demás. Ahí está la pastora de Chile, te amamos, pastora de Chile en Brasil. Sé que tú no haces salsa cristiana, ¿cierto? Dios te bendiga, pastor de Chile, te amamos desde Chile. Todos estos temas nos ayudan un poco al crecimiento. Por eso es que es importante nosotros volvernos a Cristo, que el Señor nos ayude. ¿Qué? Ya me van a reprender después. Existe el cántico de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Hay cánticos hermosos. Pastor, yo escucho a varios, Ale Zurdo, Redimido, Funky, etc. Carly, tú tienes la respuesta. Podría decirte sí o no, pero creo que ya con esta enseñanza tú tienes la respuesta, porque la música siempre va a llamar a su autor. No todo es de Dios, no toda música es de Dios, aunque pegue y tenga música cristiana y muy bonita, pero la música, insisto, el tema, la música llama al autor. El que creó una música, aunque le cambien la letra, va a seguir llamando a su autor. Por eso que ¿qué estamos nosotros escuchando? ¿Qué nosotros estamos recibiendo en nuestro hogar? No traigan lo del mundo a la iglesia. No traigan lo de Caín, lo de Jubal.
que Jubal es el primero, el padre que empieza a pervertir la música, y la música se pervierte con Jubal. Necesitamos cambiar. Necesitamos creer que el Señor nos va a bendecir. Ahora, mire qué interesante, que en el cielo se dice santo, santo, santo. Y cuando se dice santo, 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 esto es lo que dice Apocalipsis 4:8. Ya termino con esta enseñanza, portales de sonido. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno señal alrededor, por dentro y por fuera, y llenos de ojos, y no tenían reposo ni de día ni de noche, sino diciendo ellos: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Pero el verso 10: y los 24 ancianos se postraban al que está sentado en el trono y adoraban. Pero algo pasaba cuando adoraban. Y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono. Y mire qué interesante, que detrás del trono se forma un arcoíris. Cuando hay adoración y dicen santo, 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 detrás del trono de Dios hay un arcoíris, y el arcoíris tiene 7 colores, y las notas musicales son 7. Wow, interesante eso. Los sonidos, la música. ¿Qué estamos escuchando? Esta es la palabra, esta es la enseñanza, una enseñanza muy hermosa, muy profunda, en que nos ayuda a entender el plano espiritual. Por eso que con esta palabra creo que ya ha quedado muy claro el tema de hoy. Sobre la enseñanza ha quedado muy claro qué estamos escuchando. ¿Qué estamos nosotros escuchando? ¿O qué permitimos a nuestros hijos también? Porque a veces dejamos que nuestros hijos escuchen en este tiempo esas músicas que vienen del mundo. Nosotros permitimos que nuestros hijos escuchan música rock, escuchan música de hip hop, escuchan música de reggaetón, escuchan este tipo de música, total, son músicas cristianas. O quizás nuestros hijos, a lo mejor los hijos están escuchando música del mundo. ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás permitiendo? Tú estás permitiendo que tus hijos se profanen, porque estás permitiendo que tu generación sea contaminada. Y aquí es responsabilidad de nosotros los padres también. Los padres son responsables de que permitan a sus hijos. Cuidado con eso. Cuidado con permitir todas estas cosas que no nos ayudan a bien. Creo que todos necesitamos cambiar, Carly. Hay muchas áreas que tenemos que trabajar, pero el Señor nos va a ayudar, y estamos para ayudar. Estamos para tomar autoridad, y creo que la oración del justo puede mucho. Oramos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Oro por las vidas. Oro por los que han escuchado esta palabra. Señor, bendícelos. Restáuralos. Si se ha cometido profanación en los templos, ten misericordia, Señor. Si hemos traído el mundo a la iglesia, perdónanos, Señor. Se ha metido música que no es de Dios, música que es violenta, música que lleva al suicidio, música que lleva a lo sexual. Ten misericordia de nosotros. Pedimos perdón al mundo espiritual, porque hemos metido el mundo a la iglesia con diferentes tipos de músicas. Pero pedimos perdón y nos liberamos. Y te pedimos que nos ayudes para solamente adorarte y alabarte, o con cánticos nuevos, cánticos espontáneos, con cánticos que nacen del alma. Si no sabemos un cántico, ya nosotros venimos incorporados con alabanza. Tú nos creaste ya con alabanza, con adoración. Solo hay que abrir la voz. Solo hay que abrir la voz y fluir en ambiente, en atmósfera, con ambientes del reino. Les bendigo, iglesia, con bendiciones sacerdotales. Que sean benditas sus finanzas, que sean benditos sus hijos, sus hijitos, sus hijitas, que sean benditos sus trabajos, sean benditas su salud, lo que tocare la planta de sus pies sean bendecidos. Bendiciones sacerdotales a su familia, bendiciones sacerdotales a su salud, bendiciones sacerdotales a su economía, bendiciones sacerdotales donde vayan, el Señor esté con vosotros. Un abrazo, se les ama. Gracias por estar en esta enseñanza. Dios les bendiga.